Sergio Siciliano ya está en línea con nosotros y queremos hablar con él para preguntarle todas estas novedades. ¿Cómo le va? Mucho gusto, aquí Lorena Toso lo saluda en QVP Noticias. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por atendernos. Bueno, hoy estábamos, entre otras novedades, contando y encontrándonos con lo que va a suceder en materia de evaluaciones, que se suma a las noticias que tuvimos ayer acerca de que nuevamente habrá 1, 2 y 3 para los chicos de primaria, el tema de aprobado, desaprobado, etcétera. Pero digo, ahora las evaluaciones, que en un punto hablan del tema contenidos, que era una de las grandes discusiones alrededor de una reforma en materia educativa. ¿Cómo van a ser esas evaluaciones? Bueno, a ver, tenemos dos instancias. Obviamente ayer surgió la polémica porque el día jueves el Consejo firmó la modificación a la resolución que tenía la provincia de Buenos Aires respecto del régimen académico para la escuela primaria, pero esto se enmarca dentro de una política general, una política que va a apuntar hacia la mejora y a la calidad de la educación, y en ese sentido la gobernadora ha anunciado algunas medidas que se van a empezar a implementar de inmediato, que tiene que ver con dos grandes líneas de acción. Una, la evaluación de los alumnos, de los aprendizajes, al finalizar sus estudios primarios y sus estudios secundarios, y también una evaluación muestral representativa para los alumnos de tercer año de la primaria y tercer año del secundario. Esto hay que llevar tranquilidad a los alumnos, no es una evaluación donde los alumnos se tienen que identificar con nombre, es una evaluación anónima, donde lo que nos interesa saber es cómo estamos en materia educativa respecto de los contenidos curriculares y saber en esa línea hacia dónde tenemos que orientar el trabajo de capacitación docente. A ver, viceministro, como para que podamos entenderlo y la gente que viene siguiendo las cuestiones relacionadas con la educación tenga un panorama. Es como si fuera una suerte de prueba PISA, pero puertas adentro, evaluativa de cómo estamos en cuanto al nivel de los chicos. Exactamente, Bien. es una evaluación que vamos a hacer diseñar nosotros, y eso lo que nos garantiza es saber que el diseño curricular que se está evaluando, los contenidos que se evalúan, son los que se enseñan en la provincia de Buenos Aires. Bien. Entonces, Perdón, se lo pregunto, ¿esto va a ser ya definido a partir de este año y anualmente, semestralmente en realidad, pues van a ser 2 por año, pero digo, se va a mantener a lo largo del tiempo y a partir de eso se tomarán resoluciones respecto de qué es lo que hay que modificar? ¿Cómo es la idea de aquí hacia el futuro, digo, independientemente de la resolución para este año en particular? Los objetivos que en los 4 años tengamos evaluaciones constantes, Sí. porque tenemos que ir midiendo distintas áreas. Este año vamos a estar concentrados en prácticas del lenguaje y en matemáticas y también en ciencias naturales. Y luego tenemos que ir definiendo las prioridades hacia dónde vamos encarando las evaluaciones. Si bien todos los años no podría uno decir que ve tendencias pedagógicas rápidas, pero sí puede ir mirando distintos puntos de vista del currículum que a los funcionarios y a todos los que hacemos planeamiento educativo nos es de suma importancia. Siciliano, usted me imagino que hace largo tiempo trabaja en planeamiento educativo, independientemente del cargo que hoy le toca ocupar, ¿no? Sí, yo trabajé, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, acompañé al equipo del ministro Bullrich. Sí. Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires, históricamente, ha habido una enorme cantidad de cambios constantes que hicieron que no solamente los chicos cada vez aprenden menos, lamentablemente, sino que además haya una gran confusión de los alumnos y de los docentes. ¿Cómo se plantean ustedes la idea de que pueda lograrse de una vez por todas una suerte de planeamiento educativo hacia adelante que empiece verdaderamente a mejorar el contenido, la capacidad, el aprendizaje de los alumnos? Lorena, esto que señalás es fundamental. En cada marcha y contramarcha que tiene el área educativa, en el medio están los alumnos y los docentes que no encuentran, digamos, el rumbo. Nosotros no estamos proponiendo una reforma grandilocuente en términos de novedosa. Nosotros queremos empezar a hacer lo que todo el mundo dijo que iba a hacer y no hicieron. Queremos trabajar con la formación docente continua en el aula, con prácticas, con las buenas prácticas de los docentes, y esto no se necesita una reforma legislativa ni una reforma normativa. Acá hay que empezar a capacitar a los docentes, que ya lo dijeron muchísimas leyes, y la provincia de Buenos Aires tiene una ley bastante nueva, con lo cual hay que empezar a cumplir lo que las leyes dicen. Y respecto de la escala de calificaciones, que es este cambio reciente que generó polémica, tiene que ver con volver al sentido común y volver a lo que todos nosotros conocemos y por lo cual fuimos evaluados, que es la escala de calificaciones que mantienen el resto de las 23 jurisdicciones argentinas. Entonces, por eso creemos que vamos a poder implementarlo de manera muy rápida, porque los docentes saben cómo calificar
los papás entienden cuál es la calificación de sus hijos y eso nos va a permitir trabajar rápidamente con la comunidad educativa. Hoy escuchaba a algunos especialistas en materia educativa que no pertenecen necesariamente a los estamentos del Estado, ¿no? Decir que había habido una enorme confusión respecto del anterior sistema, porque se había entendido a partir de probablemente cierta mala comunicación, no solamente a lo mejor de nosotros los medios, y en esto nos tenemos que hacer cargo también, sino probablemente de las propias dirigencias en materia educativa, respecto de que no había más aplazos, y que en realidad no es que no había plazos, sino que lo sabía, pero tenían otra forma. Digo, ¿cómo es esto para que se pueda entender claramente? No es que los aplazos vuelven, es que antes existían, pero se daban de otra manera. Se modificó la escala de calificación y al modificar la escala de calificación lo que se hizo fue correr el valor numérico de cada dígito. Sí. El 4 pasaba a ser la nota mínima y el 10 pasaba a ser la nota máxima. Esto de haberlo hecho, cambiando la escala, no sé, vamos a suponer A, B, C, D, sí, hubiésemos tenido que explicar que el A era la nota máxima, el D era la nota mínima, y hubiese sido otra discusión. Acá el problema es que la confusión entra, y es ahí donde nosotros quisimos actuar rápidamente, la confusión entra cuando a la escala que todos conocíamos y todos teníamos internalizados, de 1 a 10, dijimos de golpe y porrazo, bueno, ahora va a comenzar en 4, entonces la idea de los papás y la idea de los propios alumnos es que con 4 no es aplazo. Entonces ahí es donde surge un poco claro, esta discusión. Pero a mí me parece que eso se debió a que la medida no se tomó con tiempo, no se explicó bien claro, y no se llegó a trabajar con las familias y con los docentes. claro. Otra consulta que tiene que ver también con el viejo sistema, por lo menos en la provincia de Buenos Aires en los últimos años. Ha habido una suerte de, digo que esto también es un buen trabajo, ¿no? De trabajo en el sentido de incorporar a los chicos a la educación, de tratar de incluirlos y de hacer que no se vayan de la escuela, que es uno de los grandes problemas que la educación ha tenido en la República Argentina, sobre todo en los últimos años lo hemos visto muy marcadamente. Pero esto también llevó a flexibilizar, y a veces mucho, esto es una opinión absolutamente personal, el hecho de las aprobaciones de materias, de años, etcétera. ¿Cómo se van a manejar con estas cuestiones? ¿Cómo va a funcionar ese sistema en la escuela? En Argentina en estos últimos años hubo un debate, nos gusta debatir de todo, si inclusión era contraria a calidad y calidad iba en desmedro de la inclusión. Sí. Para nosotros no existe la inclusión sin calidad educativa. Para nosotros no estamos preocupados porque los chicos pasen de grado, sino estamos preocupados porque los chicos aprendan. Y me parece que ahí está la diferencia. Nosotros podemos hacer pasar a los chicos como se hizo en algún momento por resoluciones. Y la verdad es que no estamos esperando eso, no consideramos que nos hayan elegido para hacer esto justamente. Lo que nos pidió la gobernadora es todos los chicos adentro de la escuela, pero aprendiendo. Y la escuela como centro del saber. Bien. Quiero hacerle una pregunta que es tal vez más global y más histórica. Hace muchísimos años venimos escuchando que para recuperar aquella educación que supimos tener en la Argentina necesitábamos 50 años. Y esos 50 años se fueron corriendo como una especie de mojón hacia adelante. Y siempre, y hoy seguimos parados en el lugar en el que seguimos diciendo nos faltan 50 años para volver a ser aquellos que éramos en materia educativa en la Argentina. ¿Cuál es el objetivo que ustedes se plantean, por lo menos en esta gestión de 4 años en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que tenemos que aspirar a una calidad educativa que hubo hace muchísimo tiempo, pero con un nuevo esquema. No puede pasar en aspirar a tener situaciones que ya se han dado, porque los chicos son otros, porque la realidad es otra. Hoy tenemos aulas que fueron invadidas por la tecnología y esto nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es una realidad. Entonces tenemos que generar las condiciones para que estas tecnologías, para que estos nuevos tiempos en los que los alumnos aprenden, se den en las aulas. Nosotros esperamos que en estos 4 años poder tener un sistema educativo ordenado, poder tener un sistema claro y haber empezado a mejorar los índices de calidad a partir del trabajo con los docentes y la formación docente como eje central. Me deja la puerta abierta con esta respuesta para la próxima pregunta, porque tiene que ver con justamente los nuevos tiempos. Los alumnos, los chicos en rigor de verdad, en general, y los que se conocen como nativos, los que han nacido en medio de las nuevas tecnologías, tienen otra forma de ver la realidad y de leer determinadas cuestiones. ¿Qué se hace con el trabajo de los docentes en ese sentido? ¿Cómo se hace para lograr que el docente esté a la altura de las circunstancias? Con mucha capacitación, acompañamiento y apoyo. Porque, a ver, tenemos que entender que el docente no es un nativo digital y que la verdad que va a tener que aprender este conocimiento. Por eso hay que cambiar el paradigma de la escena áulica.
el docente que explicaba y 30 chicos que escuchaban, hoy ya no se da. Hoy hay un feedback cotidiano entre el alumno y el docente, sin perder de vista que el docente es el adulto responsable del aprendizaje, ¿no? Pero fuera de eso, tenemos que ver de qué manera capacitamos a los docentes, invertimos en esto, porque en estos últimos años se han entregado computadoras en el país y en cada una de las jurisdicciones. Bueno, el desafío no es entregar artefactos electrónicos, sino el desafío es poder capacitar y poder hacer que eso realmente suceda un hecho educativo. Muchísimas gracias por haber dialogado con nosotros. Es el viceministro de Educación, Sergio Siciliano. Muchas gracias, verdaderamente, por haber aportado estos datos que tienen que ver con un puntapié inicial para una nueva etapa en materia de educación, que de verdad todos celebramos en términos de los logros que puedan ocurrir. Y por supuesto vamos a estar atentos, haciendo un seguimiento para saber que estos efectivamente están ocurriendo. Gracias. Muchas gracias, Lorena, y es un buen espacio para que sigamos pensando junto a la educación. Muchísimas gracias. Hasta luego.